Hola, profe, ¿cómo está? Hola Rodrigo, ¿todo bien? Gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Todos con salud? Todo bien, sí. Muchas gracias. Sí, Hola, perfecto. hola, buenas tardes. Hola, Hola. ¿qué tal? Hola, Hola, profe. profe. Paso Hola, que... hola Valentina. Hola, ¿qué tal? Hola Rodrigo. Te veo acá al Rodrigo Muñoz, lo veo acá. Entonces, Ah, yo igual te doy. sí, pensé que me estabas mirando a mí. ¿Ah? Bueno, eso estoy haciendo, fijamente. Ah, ¿cómo estamos con los... Oiga, profesor, bueno, el ayudante, quiere que le diga. Práctico. Qué bueno. Sí, Te lleva de la mano cuando lo necesita, eso está bien. profe, en el primer trimestre a mí el ramo de Pedro me sí, sirvió para trabajar súper bien con el de Sergio y el de Rolando con Enrique. correcto. Y ahora la ayudantía que hizo Anthony el otro día me sirvió para poder programar los autómatas celulares del profesor Golem. Ah, qué bueno. Sí, todo sirve. Ojo, en R hay una librería para autómatas celulares, ¿ah? Que es adaptable, o sea, que vienen programadas las funciones elementales, obviamente, y en una dimensión y te permite que uno meta su regla también de actualización. Ahora en Python no he revisado, pero posiblemente también ya hay implementaciones. Hay, ¿cómo se llama esto? Un grupo que desarrolló una librería. Ah, perfecto. El self, ¿no? La mandó, está en la app, pero yo lo quería hacer porque Ya, ahí se aprende. sí, Hacer de Porque la puede, mecánica. porque puede. Programarlo tienes que aprender la mecánica. está bueno Entonces, eso, po. aprender a hacer esos bichos. Está bueno, perfecto. Sí, bueno, sí, la idea, bueno, imagínense, todos estos, los algoritmos que estamos viendo ahora, qué sé yo, 15 años atrás, 20 años atrás, cuando uno lo veía también en la universidad o antes, había que programar todo, pues, y en C. Entonces, al final, claro, se transformaba más en un curso de programación que estar... Ahora, claro, uno aprendía un montón, pero el tiempo, o sea, estos cursos tardaban un año entero para cubrir todo. O sea, era imposible hacerlo en un trimestre o algo así. Pero efectivamente, por otro lado, cuando uno implementaba, programaba uno mismo una red neuronal o algo así, se aprendía un montón. Pero, pero los tiempos han evolucionado y ahora hay librerías muy buenas y más bien hay que aprender a usar bien eso. Pero O bueno, sea, todo este tema que ha pasado con el software y todo eso, hay que agradecerle a Linus Torvalds. ¿Ah? Él puso una moda, o sea, puso una manera de producir software libre que yo creo que, bueno, el Bill Gates y todo eso todavía se agarran de la cabeza. Pues, sí. Que si claro, lo- bueno, es la modalidad. A mí me tocó vivir la transición estando en la escuela de los mainframe a las pantallas de fósforo en los primeros PC 8088, 8086. Chuta, Ni el día, pues, claro. así que, Bueno, pero en fin, bueno, lo importante es que ahora podemos avanzar bien con las librerías posibles y gracias efectivamente a todo el impulso que ha tenido el open source en general. sí, pues, Ok, ha sido... entonces partamos. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por, como siempre, súper puntuales y motivados para la clase. Efectivamente, bueno, Anthony le dieron algunos complementos antes. Ya ha sido ayudante en muchas versiones de este curso y de otras versiones profesional y tiene súper buena disposición así que cuando tengan dudas efectivamente pueden escribirle directamente a Anthony haciéndole preguntas y traten de asistir también a las ayudantías que el programa. Ok, entonces de la clase anterior, eh, quedamos en esta parte específicamente e insisto, quiero hacer énfasis en que en Machine Learning van a darse cuenta que al final del día modelos
llegan modelos, modelos se van, llegan nuevos modelos, otros pasan fuera de moda, en fin. Pero lo que no puede, y lo que no cambia, y donde no pueden fallar, es justamente en esta etapa que estamos viendo de cómo seleccionar modelos y sus respectivas formas de validarlos, ya mediante las técnicas que vimos de validación cruzada, y también las diferentes métricas que uno pudiera computar, ¿verdad? Hasta ahora más bien nos hemos reducido al accuracy, ¿verdad? Al porcentaje de clasificaciones correctas, pero hay muchas más. Y también esta noción de, en el caso de clasificación, por ejemplo, es poder computar lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Esta famosa matriz de confusión, ¿verdad? Con lo cual, de algún modo, logra uno poder ver debajo del agua, por decir de algún modo, una vez que el rendimiento efectivo del sistema, del modelo que uno acaba de entrenar, ¿ya? El accuracy, siendo una medida muy popular, sufre, ¿verdad?, problemas en el cual, al resumir todo en esta única cifra, puede tener comportamientos escondidos que uno no logra visualizar solo viendo el número de accuracy, sino que al ver la matriz de confusión, uno puede ver fenómenos que están ocurriendo y más aún calcular otras métricas de desempeño a partir de estas matrices, ¿ya? Entonces, quedamos en este ejemplo donde se muestra el resultado ya sea de 3 modelos diferentes, obteniendo cada uno de ellos un accuracy del 90%, o también podría ser un mismo modelo, por ejemplo, una regresión logística, pero tomando el umbral de salida a valores diferentes para obtener 3 resultados diferentes de la forma en que se pobla estas matrices de confusión. El tema es que tenemos, para un mismo dataset de prueba, tenemos 3 resultados diferentes, insisto, que podrían ser generados a partir de 3 modelos diferentes, o un mismo modelo, por ejemplo, un KNN, que se probó con diferentes valores de K, su hiperparámetro, ¿ya? Entonces, vimos que en un caso, en el primero, ¿verdad?, vemos que tiene un accuracy del 90%, pero se observa este fenómeno, ¿verdad?, en donde efectivamente, acuérdense que en la matriz de confusión, las columnas representan el conteo de nuestras predicciones, ¿verdad?, y las filas representan las cantidades reales, las verdaderas etiquetas, ¿ya? Por lo tanto, en este primer caso, lo que estamos viendo en este modelo, que tiene un accuracy del 90%, porque sumamos la diagonal, partió por todos los otros, la suma de todos los otros, ¿verdad? Nos queda 90% o 0,9. Vemos que efectivamente hay un buen desempeño en lograr poder identificar o predecir, ¿verdad?, los 90 casos que corresponden a la etiqueta N o la clase negativa, ¿verdad? Pero, por otro lado, acá no logramos achuntarle a ninguno de la clase minoritaria, que era la clase positiva en este caso, ¿ya? Por lo tanto, quizá este clasificador posiblemente no es algo que uno desearía, porque más bien funciona bien para una clase y no para la otra, ¿verdad? Luego tenemos este otro extremo de acá, otro modelo que nuevamente logra un 90% de efectividad, y aquí vemos entonces que de la cantidad total de ejemplos que pertenecen a la clase positiva, 5,5 de un total de 10, ¿verdad?, solamente logra achuntarle a 5 de esos, ¿verdad? Y por otro lado, del total de 90 ejemplos que hay de la clase negativa, le achunto 85% de esto, ¿ya? Y luego tenemos este otro caso de acá, ¿verdad?, en el cual logro achuntarle a todos de la clase positiva y me equivoco en un 10%, en 10 ejemplos de un total de 90 en la clase negativa, y ahí uno podría, dependiendo del contexto del problema, posiblemente uno podría señalar, mira, en verdad no me importa tanto haberme equivocado en estos 10 ejemplos de la clase negativa, porque en verdad sigue siendo un buen rendimiento, pero acá le achunto a todos de la clase positiva, que podría ser la clase de interés.
Entonces, estas diferentes lecturas, ¿verdad?, no quedan capturadas con el accuracy, porque el accuracy es la suma de la diagonal principal partido por todo, ¿verdad? Entonces, hay otras métricas complementarias al accuracy, y la primera de ellas es la que se llama precision, ¿ya? Esto no es que sea en español y me lo dejé y le falta la tilde, el acento, sino que lo dejé escrito en inglés, que es el nombre que lo van a ver, que se ve en los programas y todo eso. Entonces, precision, esencialmente, la idea es justamente que esta métrica uno lo utiliza cuando el objetivo es limitar los falsos positivos, ¿verdad? Y si ustedes ven cómo se calcula esto, esencialmente está inspirado en poder ver esencialmente de mis, fíjense que es TP partido por FP, es básicamente es esta columna de acá, ¿verdad? Entonces, la precisión se define como los verdaderos positivos partido por los verdaderos positivos más los falsos positivos. La suma de esto, esencialmente, si se dan cuenta, es básicamente ver sobre las predicciones que estoy haciendo, ¿verdad? Qué tan precisas justamente son mis predicciones con respecto a la clase positiva. Es decir, que si básicamente al tener un precision alto, significa que tengo poquitos falsos positivos, ¿verdad? Entonces, si estoy viendo resultados, ¿verdad?, y veo el accuracy, pero además veo un precision, un valor alto, significa que yo, sin ver la matriz de confusión, entiendo que al tener un precision alto, cercano a 1, es básicamente porque el valor de FP es muy pequeño, ¿ya? Y en ese caso, entonces, es básicamente darse cuenta qué tan efectivo estoy siendo en mis predicciones, ¿verdad?, sobre la clase positiva. Entonces acá, típicamente el precision es relevante cuando uno ve ensayos clínicos, ¿verdad? Solo desea probar medicamentos que realmente funcionan, o los motores de búsqueda, ¿verdad? Desea evitar malos resultados de búsqueda. Por lo tanto, yo quiero saber esencialmente qué tan preciso es cuando yo estoy justamente prediciendo positivo, ¿verdad? Y acá, entonces aquí podemos ver justamente para el mismo resultado anterior, podemos ver que la primera tiene un precision de 0, ¿verdad? Porque en verdad nos queda 0 partido por 0, y eso lo vamos a definir como 0 nomás. Acá, fíjense, del total de 20 ejemplos que yo hice la predicción como positivo, realmente 10 de ellos eran realmente positivos y los otros 10 eran realmente negativos, ¿verdad? Y acá, en este ejemplo de aquí, tenemos el mismo fenómeno del total de 10 casos que yo dije que iban a ser positivos, realmente 5 de ellos eran y los otros 5 eran negativos. Estos son falsos positivos, ¿verdad? Por lo tanto, si se fijan, los tres tienen accuracy 0.9. En materia de precision, este tiene 0, muy malo, y entre estos dos tienen una precisión equivalente, ¿ya? En ambos casos logran de las predicciones positivas, solamente el 50% de ellas realmente eran de la clase positiva, ¿ya? Y el otro complemento, entonces, la otra métrica que complementa esto es lo que se llama el recall, ¿ya? Y esto justamente se usa cuando el objetivo es limitar los falsos negativos. Si se fijan ahora, el denominador, en vez de tener FP, tiene FN. Por lo tanto, lo que hace es más bien sumar la fila esta de los verdaderos, ¿ya? Por lo tanto, lo que está escrito acá abajo es la cantidad de ejemplos verdaderos que hay de la clase positiva, ¿ya? Y por lo tanto, esta división de acá nos entrega justamente el hit rate, o sea, qué fracción de los casos positivos existentes, reales, le estoy achuntando, ¿ok? Y esto tiene el nombre también del True Positive Rate, ¿verdad? La tasa de verdaderos positivos, y también en estadística se conoce como la sensibilidad, o en inglés sensitivity, ¿ok? Y entonces, en este caso,
cuando estamos hablando de un diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Uno no quiere perderse una enfermedad grave, ¿verdad? Y entonces en este caso es básicamente mi capacidad de realmente achuntarle a los verdaderos casos de positivos, ¿verdad? Y el mismo tema de motores de búsqueda, no quieres omitir resultados importantes. En nuestro ejemplo, ¿verdad? El recall, ¿verdad? Nuevamente aquí sigue siendo, el recall para este caso, ¿verdad? Viene siendo 0 partido por 10 más 0. Y acá tenemos el recall también es 50%, ¿no? Porque es 5 partido por 5 más 5, ¿verdad? Y este de acá al medio tiene un recall de un 1, ¿verdad? Porque en verdad los 10 casos que existen de la clase positiva fueron detectados, fueron clasificados correctamente, ¿verdad? Por lo tanto, este tiene un recall de 1. ¿Ya? Por lo tanto, vimos que los 3 tenían accuracy 0.9, este tenía, y luego recall y precision, este siempre es 0. Vimos que precision era 0.5 en ambos estos, pero en recall este tiene 1 y este sigue estando en 0.5. Por lo tanto, de la matriz de confusión acá vemos que podemos entonces calcular esas 3 métricas. Más aún, bueno, aquí aparece una representación gráfica, ¿verdad?, de lo que acabamos de ver. El precision, entonces, lo que a uno le importa es, entonces, how many selected items are relevant, o sea, cuánto de lo que yo logro predecir como positivo realmente era positivo, mientras que el recall es how many relevant items are selected, es decir, cuántos de los positivos totales verdaderos estoy realmente achuntándole, ¿verdad? Y acá si quieren pueden revisar el link, esta foto viene de Wikipedia y viene la ilustración, ¿ya? Existe una forma de resumir precision y recall como una única medida combinada y que se llama la medida F1 o F1 score o F1 measure, y esencialmente aplica el promedio armónico o la media armónica entre estas dos medidas. ¿Ya? Si se dan cuenta acá, ustedes pueden ver que en el caso de un clasificador perfecto, ¿verdad? Entonces precision y recall va a ser igual a 1, por lo tanto 1 por 1 va a dar 1, y acá abajo tienen 1 más 1, 2, ¿verdad? Con este 2 que está acá arriba se cancela, y por lo tanto la medida F1, su valor máximo es 1 también, indicando un clasificador perfecto, es decir, eso ocurre teniendo en la matriz de confusión puros elementos en la diagonal principal y ningún error, ¿verdad?, fuera de la diagonal, ¿ya? Y entonces acá podemos ver el resultado del F1 score, ¿verdad?, en el ejemplo este de juguete que estábamos revisando, ¿verdad?, donde tenemos que el que obtiene mejor puntaje corresponde al modelo que generó este resultado en el conjunto de pruebas, ¿verdad? Por lo tanto, teniendo el accuracy y el F1 score, con esas dos medidas uno podría entonces a discriminar y señalar, mira, de los 3 resultados me quedo con este, ¿verdad? Pensando en que no estamos viendo la matriz de confusión, donde uno aquí podría, sin que yo les haya dado ninguno de estos nombres ni métricas formales, por sentido común quizá uno podría haber elegido este por sobre estos otros, ¿verdad? Pero cuando ustedes revisan un resultado en una publicación, muchas veces no ponen la matriz de confusión. A mí, bueno, me toca ser revisor de varias revistas, y claro, cuando someten un paper proponiendo un nuevo clasificador, por ejemplo, y comparándolo con otro, y solo me reportan el accuracy, yo como evaluador lo primero que pido es que agreguen a lo menos el F1 score y otras métricas más que vamos a mencionar, pero quedarse solo con el accuracy es peligroso, como se dan cuenta, ¿ya? Así que ojo con eso. Ok, acá aparece una tabla bien un poco intimidante, donde muestra efectivamente, también esto es una tabla que aparece en Wikipedia cuando uno ve estas medidas. Si se fijan, aquí está
la matriz de confusión para el caso binario. Y ojo que siempre es bueno cuando vean el tema de matriz de confusión, la convención, no hay una estándar. Nosotros aquí siempre estamos usando las columnas como las predicciones y las filas como las verdaderas, ¿verdad? Aquí en esta representación pueden ver que las predicciones son las columnas y las verdaderas, perdón, las predicciones son las filas y las columnas contienen la verdadera etiqueta, ¿ya? Pero no cambia tanto, lo único que tienen que tener claridad para la hora de hacer el cómputo de la fórmula, saber bien cuando uno está mirando la matriz de confusión, tener claridad ¿sí? Cuál convención está usando, ¿verdad? Y bueno, de acá se desprende entonces el cálculo del True Positive Rate, que vimos que es lo que se llamaba como recall, ¿verdad? Aquí está el positive, ¿verdad? El predictive value, en fin, todas estas otras son métricas que uno pudiera eventualmente calcular, pero insisto, las más populares en Machine Learning son típicamente esas tres. Bueno, dejando de lado accuracy, ¿verdad? Precision, recall y el F1 score, eventualmente. Ahora, en scikit-learn aparece una función llamada classification report, que te entrega todos estos resultados, y más aún te hace el estudio, estudiar los puntajes por clase, ¿ya? Entonces, esencialmente, y por lo tanto sirve tanto para dos clases o como multiclase también, en donde ahora el valor 0, la etiqueta 0, es considerado como positivo y hago cálculo de las métricas, y luego la etiqueta 1 es considerado como la clase positiva y entonces calculo las métricas en función de ese orden. Por lo tanto, cada clase se le calculan las respectivas métricas, asumiendo que es el caso positivo, ¿verdad? Entonces, tal como señala acá, una clase vista como positiva y la otras, si es un problema multiclase, como la negativa, ¿ya? En la lista, cuando veamos support, se refiere al número de muestras en cada clase. Y la última línea de este reporte que genera el Classification Report entrega el promedio ponderado sobre las clases, ¿ya? Ponderado por el número de muestras en cada clase. Y el promedio para la medida de puntuación R en las clases C es de esta forma. Hay una micro, que es contar el número total para cada una de true positive, false positive, true negative, false negative, y luego aparece el macro, que esencialmente, como pueden ver aquí, es el promedio de la métrica, el R, la métrica que uno esté seleccionando, dividido por la cantidad de ejemplos que hay en puntos en esa clase, ¿verdad? Y el otro, el ponderado, el weighted, que sale en inglés, es básicamente para los elementos de la clase, ponderado por la cantidad de ejemplos que peso tiene la proporción, ¿verdad? Del total de ejemplos en la clase sub C, ¿ya? Aquí lo vamos a ver en este ejemplo, nuevamente para nuestra matriz, ¿verdad? Aquí estamos viendo el precision score, ¿verdad? Entonces, si se fijan acá, es básicamente de scikit-learn, importamos el classification report. Aquí están las tres predicciones para cada uno de estos modelos que generamos antes de juguete. Y aquí estamos print classification report, y entonces la forma de usar classification report es sencillamente, como primer argumento, entregar el vector con las etiquetas verdaderas, y el segundo argumento es el vector con las etiquetas que uno predice, en las que uno genera el modelo, ¿ya? Y esas están contenidas acá, y por eso este for hace un barrido por cada uno de estos tres resultados. Entonces aquí estamos tirando en pantalla el reporte, ¿verdad? Para cada una de las matrices, ¿verdad? Entonces, como vimos antes, la matriz 1, ¿verdad? Que que está aquí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos calculado precisión, recall, F1 score para los 90 ejemplos, ¿verdad? Tomando como que si 0 fuera la clase positiva, ¿ya? Y de manera análoga, acá tenemos hecho el cálculo de precision, recall y F1 score
si es que la clase positiva fuera el 1. ¿Ya? Entonces, como sabemos que en este caso de acá no la chuntea ninguno, entonces todo esto es 0 para la clase 1, y para la clase 0 es esta de aquí. ¿Ya? Y luego el accuracy, ¿verdad? Es 0,9 que tenemos puesto aquí. Eh, el accuracy de este sistema, ¿verdad? Es 0,9, y usando los 100 puntos, ¿verdad? Y luego aquí tenemos el macro averaging, que vimos que era básicamente aquí por clase, ¿verdad? Entonces, vemos este 0,45 proviene de 90 más 0 dividido por 2, ¿verdad? 0,45 o 1 dividido por 2, y aquí el 95 dividido por 2 es este de aquí. O, perdón, proporcional a los ejemplos, ¿verdad? Acá. Y acá abajo es el mismo caso anterior, pero aquí ponderado, ¿verdad?, por la fracción de ejemplos que tiene, que va teniendo, ¿ya?, para cada una de las clases. Entonces, este valor de acá, como tiene con 90, por lo tanto, el peso que tiene para la clase 0 es 90 partido por 100, ¿verdad? 0,9, así que 0,9 por el valor del precision, 0,9 me da el 0,81, ¿verdad? Y así sucesivamente, aquí tenemos para la matriz 2, ¿verdad? Para esto de acá, lo mismo, he hecho los cálculos, ¿ya? Así que básicamente todo el trabajo de hacer el cómputo de estas métricas lo hace todo automáticamente esta función Classification Report, donde lo único que ustedes tienen que entregar es la etiqueta verdadera y la etiqueta generada por el modelo predictivo que uno esté probando, y va a entregar entonces el reporte. Así que es bastante práctico eso. Ok, ¿qué ocurre con los modelos que nos entregan no necesariamente la clasificación dura, sino que nos entregan un valor como una probabilidad, ¿verdad? Como el caso de regresión logística, donde la salida del modelo es la probabilidad de que pertenezca a la clase 1, si se acuerdan, ¿verdad? Entonces, recuerden que muchos clasificadores en realidad devuelven una probabilidad por clase. Entonces, la podemos recuperar, ya vimos eso en la clase anterior usando el decision function y el predict proba, ¿verdad? Y en el caso de clasificación binaria, usamos un umbral de 0 para el decision function, y en el caso para hacer esto es generar la etiqueta, hacer la predicción, por defecto tenemos puesto un umbral en 0,5 en la probabilidad para poder decir si es mayor o igual a 0,5, entonces clase 1, si no clase 0, ¿verdad? Sin embargo, dependiendo de la medida de evaluación, ¿verdad?, es posible que se desee establecer un umbral diferente para ajustar a las metas propuestas. En ese sentido, por ejemplo, cuando un falso positivo es mucho peor que un falso negativo, ¿verdad? Entonces, uno podría jugar con estos umbrales, ya sea de la frontera del decision function o del predict proba, ¿verdad? Porque da la salida continua de mi modelo, la revisión logística, por ejemplo. ¿Cómo lleno yo la matriz de confusión, ¿verdad?, del conjunto de pruebas? Va a variar, ¿verdad?, ese llenado, no en la cantidad, sino en qué cuadrante ubico el punto, dependiendo de dónde voy fijando este umbral. Porque antes un ejemplo que estuviera bien clasificado, ¿verdad?, si yo empiezo a subir demasiado el umbral, posiblemente pasa a ser un falso positivo, por ejemplo. Entonces uno puede jugar justamente con estos umbrales, y entonces esto se llama calibración del umbral. Entonces, dice acá, imaginemos que queremos evitar clasificar erróneamente un punto positivo rojo. Eso viene dado acá. Entonces, supongamos que esto es nuestro conjunto de entrenamiento, ¿verdad? Hay bastante
traslape con la clase pelotita azul, ¿verdad? Entonces, los puntos dentro de la frontera de decisión, la línea negra, se clasifican como positivos, ¿ya? O sea, supongamos que esa es nuestra frontera de decisión, ¿verdad? Entonces, todo lo que está acá adentro es clase 1, que es triángulo rojo, ¿verdad? Y entonces acá la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a reducir el umbral de decisión? Entonces ahí empiezan a haber menos falsos negativos, pero más falsos positivos. Efectivamente, si se fijan, en el caso del umbral de decisión, si yo ahora tomo un umbral de decisión, lo empiezo a achicar aún más, menos 0,8, lo que ocurre es que este umbral de decisión entonces es más grande, y por lo tanto lo que empieza a ocurrir es que empiezo también a meter en este saco estos puntitos azules, ¿verdad? Que antes eran azul, ahora yo lo voy a estar, si están dentro de esta zona, van a ser falsos positivos, es decir, todo lo que caiga dentro de esta región, yo lo voy a etiquetar como triángulo rojo, que es mi clase positiva, y entonces todos estos otros puntos azules que caen acá vendrían siendo falsos positivos, ¿verdad? Así que Profesor, ¿sí? estamos acá trabajando con la serie de datos de las flores, ¿cierto? No, este es un dato artificial, son Ya, que acá lo generamos con el make el make blobs. globes. Sí, correcto. Entonces, ya, es que entonces tenía otra idea, pero es la misma pregunta. Entonces, lo que pasaría en el punto con triángulos rojos y que está como muy traslapado con los puntos azules, es que tienen muchas métricas que son muy iguales, solo que pareciera ser que uno los cataloga previamente y por eso son triángulos rojos. Esa es la No, consulta que tengo. ya, a ver, esto de acá este es el dataset artificial, ¿verdad? Sí, Y, sí. esto de traslape o no traslape viene dado entonces por el poder discriminatorio que tengan los atributos, o sea, las variables que estoy midiendo del problema. Entonces, Ujú. uno como ingeniero, por decir entre comillas, o ingeniera, cuando uno trabaja en estos problemas para sistemas predictivos, en fin, aquí es vital justamente poder capturar el fenómeno mediante atributos que tengan poder discriminatorio. Y ojalá separarlos lo más que posible entre estos atributos, separen ambas clases lo más posible, porque a la hora de armar el clasificador, entonces la frontera de decisión es más simple o hay menos posibilidad de tener problemas de falsos positivos o falsos negativos. Ahora, Pero lo que claro, ocurre es que ahí viene mi pregunta del traslape que ocurre aquí, pues. correcto, pero en este ejemplo de acá que se genera artificialmente, fíjate que son ejemplos generados en bidimensional, ¿verdad? Con dos centros, pero en verdad están ubicados relativamente cerca. Uno tiene más dispersión que otro, que el azul, ¿verdad? Tiene un standard deviation de 2 y el otro 0,7, por eso tenemos... Esta es la forma en que se generó estos datos artificiales, pero ambos Entiendo. más o menos, y por lo tanto están traslapados entre ellos. Pero lo que yo quería mencionar antes es que lo que uno busca en estos problemas es justamente tener atributos que ojalá tengan poder discriminatorio. Entonces, acá el problema ocurre que si yo tengo interés en poder clasificar lo mejor posible en un conjunto de pruebas, después la clase que a mí me importa, que es el triángulo rojo en este caso, entonces lo que uno juega es poder entonces relajar un poco, entre comillas, la frontera de decisión, ¿verdad? En este caso el umbral de decisión. Al irlo achicando, lo que uno hace es aumentar esta frontera de decisión, con lo cual voy a poder achuntarle a mejor a los puntos rojos, pero con el compromiso, sí, o el trade-off en que efectivamente agarro regiones que eventualmente podrían ser más bien puntos azules, ¿verdad? Gracias. Gracias. Eso básicamente. Así que esto para mostrar que efectivamente uno tiene posibilidad de regular, ¿verdad? Controlar esa frontera de decisión, ya sea mediante el umbral del decision function
o del umbral en la probabilidad, ¿verdad? Y aquí hay una muestra también transversal de lo que está ocurriendo acá. Aquí, fíjense, al estudiar, volviendo a nuestro ejemplo al estudiar el reporte de clasificación, vemos que reducir el umbral produce mayor recall para la clase 1, corremos el riesgo de más falsos positivos a cambio de verdaderos positivos, y menor precisión para la clase 1. A menudo podemos compensar la precision por recall. Aquí alcanzamos a ver los dos claros. Entonces, acá si se fijan, este es el reporte generado usando el umbral 0, ¿verdad? Donde vemos que el precision para la clase 0, aquí vemos los triángulos rojitos, es la clase minoritaria, ¿verdad? Hay 17 ejemplos de esto y 96 de este otro. Y son 113 en total, correcto. Entonces, acá vemos que el precision y el recall, en verdad, es bien bajo para el 0. Acuérdense que el recall es efectivamente el hit rate, ¿verdad? A cuánto soy capaz de achuntarle a la clase verdadera, ¿verdad? Positiva. Esto evaluado en el test, ¿ya? Entonces, lo que vimos en el ejemplo anterior es que si es que yo relajo un poco la frontera de decisión, ¿verdad? Es decir, que la hago más grande, entonces, en el ejemplo que vimos ahí, lo que ocurre, fíjense, el recall de 0.46 sube a 0.88. El recall no se ve tan afectado para la clase mayoritaria, de 0.96 ya baja a 0.92. Y también la precisión esencialmente se ve afectada, pero no severamente en comparación al caso anterior. Pero con ese cambio lo que vimos es que logramos aumentar el recall finalmente. Y finalmente, en materia de accuracy, incluso mejoramos esto en el conjunto de pruebas. De 0.88 subimos a 0.91. ¿Verdad? Por lo tanto, eso es básicamente ver cómo uno puede jugar con esta frontera para estos efectos. ¿Ya? Y acá, perdón, y aquí faltó, entonces, cuando uno genera la predicción, insisto, por default, el decision function está puesto el umbral en 0, y si revisan la clase anterior, también podríamos haberlo hecho con el predict proba. Y acá, si es que yo quiero generar un nuevo vector de salida de etiqueta, ¿verdad? Entonces, el modelo ya entrenado, en este caso en un clasificador lineal SVC, ponemos punto decision function en el X-test y le hacemos para que haga para la clase correspondiente. Aquí es cuando uno con este comando y aquí pone o sea, mayor a menos 0.8, este valor ustedes lo pueden jugar y ir probando para que vaya generando. El vector de predicción va a ser diferente al que generamos antes acá, ¿ya? Y ese es el que ponen aquí. Así que ustedes pueden jugar con este umbral y ver el efecto. Ok. Sigue siendo acá el análisis, ¿verdad? Si yo voy cambiando este umbral, ¿verdad? Me genera un nuevo vector de predicción, ¿verdad? Para llenar la matriz de confusión. Entonces, ¿cómo puedo yo capturar de manera como eficiente o poder hacer un análisis como más sistemático para diferentes valores de estos umbrales? Es mediante justamente generar una curva entre la precisión y recall, ¿ya? Entonces, el mejor umbral depende de la aplicación. Entonces, debe ser impulsado por objetivos del mundo real, del problema que uno anda buscando, en el cual habría que ver si lo que más nos interesa es tener buen precision o un buen recall o que ambos estén más o menos balanceados y parecidos, en fin. Entonces, uno puede tener un alto recall arbitrariamente, ahí sí que lo arreglan ustedes después. Puede tener un alto recall arbitrariamente, pero a menudo también se desea una precisión razonable, ¿ya? No está claro de antemano dónde estará la compensación óptima, ¿ya? O el punto de operación, por lo que es útil observar todos los posibles umbrales, ¿ya? Entonces, graficando precision versus recall,
para todos los umbrales nos da una curva de precision recall, ¿ya? Y eso, afortunadamente, en mi época había que programarlo y hacerlo a mano, en fin, y no quedaba muy taquillero. Ahora ya viene incluido, ¿verdad? Entonces, en scikit-learn, esto está incluido en el módulo sklearn.metrics, ¿verdad? Retorna todos los valores de precisión y recall para todos los umbrales. Entonces ahí uno puede variar el umbral del puntaje de la función de decisión más bajo al más alto en las predicciones, o de mayor a menor probabilidad de clase, ¿ya? Dependiendo que va a usar uno. Entonces acá uno importa entonces esta función Precision Recall Curve, y esencialmente lo que uno hace es hace la función Precision Recall Curve. Nuevamente lo único que recibe como input es el vector con las predicciones reales, verdaderas, y la predicción que genera mi sistema, ¿verdad? En base al conjunto, o sea, mi modelo, ¿verdad? Que genera la decision function, ¿verdad? Con el X-test. Y como salida, esto me entrega entonces internamente lo que va a hacer es ir variando el umbral para la salida de este vector continuo, para poder computar el precision, el recall, y también me entrega como resultado los diferentes umbrales, ¿ya? Entonces, la compensación predeterminada, ¿verdad? Elegida por el método predict, se muestra como el threshold 0, ¿ya? Entonces, el umbral 0 se refiere justamente al umbral por default que trae el sistema, y que en el caso del decision function es 0 justamente. Entonces, umbral más alto, eso implica más precisión, y eso indica moverse hacia la izquierda en el gráfico, ¿ya? Que vamos a ver. Y un umbral más alto, perdón, y un umbral más bajo significa más recall y mover hacia la derecha, ¿ya? Se refiere a este ploteo que está aquí, ¿ya? Entonces, nuevamente, aquí tenemos graficado para el ejemplo que estábamos viendo antes del Make Blobs. Aquí tenemos hecha la curva, ¿verdad? Si se fijan, aquí va de recall de 0 a 1. Aquí está precision también de 0 a 1. Y el mundo ideal sería en esta esquina de acá, ¿verdad? En donde yo tengo alto recall y alto precision, ¿verdad? Por lo tanto, y acá está marcado esencialmente el valor el par precision recall, ¿verdad? Cuando tomamos el umbral 0. ¿Verdad? Y ahí entonces uno puede ver si eventualmente, y como se señala acá, un umbral más alto significa más precisión, ¿verdad? Entonces yo aumento el valor del umbral, el valor numérico del umbral, entonces lo que va a ocurrir es que me empiezo a desplazar hacia acá, ¿ya? Valores más altos de precisión. Y mientras que el umbral más bajo significa que lo que ocurre es que hay más recall, y entonces significa que me estoy moviendo a esta zona de aquí, ¿ya? Entonces, aquí justamente uno puede jugar con el trade-off entre uno y el otro, ¿ya? Cuanto más cerca esté la curva de la esquina superior derecha, mejor, ¿verdad? Alta precisión y alto recall. Y aquí es posible obtener una precisión de 0,5 con un alto recall. Efectivamente, si uno ve precision 0,5 es como acá, ¿verdad? Y si me desplazo aquí, estamos como en esta zona de aquí, 0,9 o 0,88 en recall, para una precisión de 0,5. ¿Verdad? Ese es este ejemplo en particular. ¿Okay? Y bueno, aquí después ustedes pueden revisar, pero esto ya empieza a ser reiterado, los ejemplos que estamos viendo. Aquí se hizo el Train Test Split, ¿verdad? Se entrenó un SVM, perdón, un SVC, que es la versión lineal del SVM. Acuérdense que vamos a ver una clase dedicada exclusivamente a los métodos de kernel de Super Vector Machine. Este es un hiperparámetro que todavía no lo hemos discutido para este modelo, pero asuman que es así. Y ahí hacen el feed, y después acá hacemos el Precision Recall Curve, ¿verdad? Entregando tal cual como vimos antes. Y acá, ¿verdad? Ocupa la función argmin de NumPy para poder encontrar en valor absoluto cuál es el threshold, ¿verdad? Más alto.
perdón, el más pequeño, perdón, el más pequeño, el que está cerca en valor absoluto. Como es en valor absoluto, esto me va a entregar el umbral más cercano a 0, justamente. Y esto otro aquí es para hacer el ploteo. ¿Ok? Entonces ahí con eso uno puede jugar y encontrar para diferentes, en qué zona uno quiere ubicarse en dependiendo del contexto del problema. Ahora, los diferentes modelos de clasificadores funcionan mejor en diferentes partes de la curva, ¿ya? En diferentes puntos de operación. Es cuando uno empieza a comparar modelos. ¿Ya? Aquí abajo vamos a ver un resultado de dos modelos, Random Forest, que es algo que vamos a ver en la clase 4, que aparece en rojo. Funciona mejor en los extremos en comparación a SVM, que funciona mejor en el centro. Aquí tenemos hecho el mismo ploteo de curva Precision Recall para dos modelos de clasificación diferentes, ¿verdad? La curva roja muestra cómo opera el modelo Random Forest, que no hemos visto hasta ahora, y el Super Vector Classifier es el azul, ¿verdad? Entonces aquí muestra, efectivamente, si se fijan, la curva roja está por sobre la curva azul en el caso de valores pequeños de recall, ¿verdad? Y también en valores altos, o valores muy pequeños o muy altos de recall, estamos por sobre la curva azul, pero en la zona central aquí vemos que la curva azul está por sobre la roja. Entonces, el área debajo de la curva Precision Recall, que uno puede hablar como el area under the Precision Recall Curve, a menudo se usa como una medida de evaluación general, ¿ya? Porque esto otro es como más cualitativo de algún modo ver, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que la medida de F1 pierde por completo esta sutileza, ¿ya? Porque acá, por ejemplo, aquí tenemos evaluando el modelo Random Forest y el SVC. Si se fijan, en este caso, bajo la medida F1, lo que me entrega es que es mejor, no tanto más, pero es mejor el Super Vector Classifier en comparación al Random Forest, ¿verdad? Sin embargo, aquí uno ve que hay zonas en las cuales el Random Forest es mejor que el SVC, ¿verdad? Entonces, nuevamente, esto queda resumido. El F1 Score, uno no logra capturar lo que uno está viendo acá. Y una forma de resumir en una métrica lo que está ocurriendo acá es mediante entonces el área bajo la curva de Precision Recall es de vuelta por la medida, esta función de acá, Average Precision Score. En realidad es una aproximación cercana del área real, ya ocupa formas geométricas para aproximar. Esta es una buena medida automática, pero también no logra capturar todo. Aquí, en cambio, ahora vemos que en verdad, bajo esta medida, ya no hay tanta diferencia en verdad realmente entre Random Forest y SVC. Esta es otra métrica que es como de interés. Nuevamente aquí lo único que uno necesita para hacer este cómputo es hacer el Average Precision Score, y aquí uno pone como input el vector con las etiquetas verdaderas y luego acá la predicción, ¿verdad? En este caso al Random Forest, predict proba o en su efecto el Decision Function. Otra forma de visualizar esto es vía las curvas ROC, ¿ya? Receiver Operating Characteristics Curve, y su respectiva área bajo la curva, ¿ya? En general, para ser sincero, el uso de la Precision Recall es más académico. Yo diría que en el mundo real, con el cual uno trabaja fuertemente, es justamente con esta curva, con la Receiver Operating Characteristics, y también uno reporta el área bajo la curva de esta curva, de la curva ROC. ¿Ya? Entonces, hay otra compensación entre el recall, la tasa de verdaderos positivos, y la tasa de falsos positivos, que es lo que a uno típicamente en la práctica le interesa, ¿ya? Entonces, el espacio dos-dimensional, ¿verdad?, que crea tanto la tasa de true positives versus los falsos positivos,
se llama el espacio de Receiver Operating Characteristics, y un modelo estará en un punto en este espacio ROC, ¿ya? Por lo tanto, también un modelo, cuando uno ya fija el umbral de salida, eso va a generar un punto en el espacio 2D de este ROC, ¿ya? Y ese punto queda calculado a partir de la matriz de confusión, ¿verdad? Calculo estos valores, ¿verdad? La tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos, y eso marca un punto en el espacio ROC, ¿verdad? Entonces, al variar el umbral de decisión, o la probabilidad el umbral de probabilidad, se obtiene la curva ROC, ¿ya? Se puede calcular con la función ROC curve, ¿verdad? Aquí nuevamente, umbral más bajo, eso implica más recall, y por lo tanto uno se mueve hacia la derecha, umbral más alto, menos falsos positivos, mover hacia la izquierda, ¿verdad? Aquí tenemos la visualización del ROC curve. Ahí que no alcanzo a ver. Ahí. Entonces, si se fijan, en el eje X va la tasa de falsos positivos, en el eje Y va la tasa de verdaderos positivos, que es lo que corresponde al recall, ¿verdad? En esta curva ROC, la forma como está construida, ¿verdad? Entonces es justo el opuesto a la curva Precision Recall, en donde el mundo ideal está ocurriendo en esta zona donde estoy marcando ahora con el mouse, ¿verdad? Básicamente el mundo ideal, yo lo que quiero es tener muy poquitos falsos positivos, ojalá cercano a cero, y ojalá tener un recall alto, o sea, que la achunte a la gran mayoría de los totales de casos de positivo, yo le esté achuntando, ¿verdad? Por lo tanto, aquí cuando uno está operando en esta curva, lo que típicamente uno busca es ubicarse en una zona que esté cercano a este de acá, ¿ya? Y por lo tanto, de hecho, en este ejemplo de juguete, vemos que el umbral 0 está ubicado acá, es decir, es subóptimo realmente. El umbral más adecuado para esto sería uno en el cual esté ubicado en esta zona de aquí, ¿verdad? En donde, si se fijan, yo, al ceder un poquito de falso positivo, muy poco, puedo subir considerablemente mi tasa de verdaderos positivos, ¿verdad? Pues esto está bien, súper inclinado acá. Y por lo tanto, yo relajo un poquito la condición, pero gano muchísimo en TPR. Por lo tanto, esta es como la zona donde quizá como punto operacional a mí me gustaría estar operando, ¿ya? Acá, justamente el caso ideal está cerca de la esquina superior izquierda, ¿verdad? Alto recall, bajo FPR. Se debe inspeccionar la curva para encontrar la calibración preferida, ¿verdad? Aquí podemos obtener un mayor recall con un FPR ligeramente peor, que es justamente lo que estamos visualizando aquí, ¿verdad? Tolero un poquito de FPR y mejoro significativamente el recall. Visualización. Entonces, acá, bueno, esto es solo, ustedes saben lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? Cuando uno cambia insisto, cuando yo entreno una regresión logística y la salida me entrega la probabilidad de poder pertenecer a la clase 1, entonces ese por defecto cuando hace la clasificación tiene puesto un umbral en 0,5 para poder predecir, y eso te da poblar originalmente la tabla de matriz de confusión. Pero luego si yo agarro la salida, ¿verdad?, de probabilidad de pertenecer a la clase 1, y en vez de 0,5 subo el umbral a 0,6, por ejemplo, o lo bajo a 0,4, eso va a cambiar mi vector de predicción y por lo tanto va a cambiar también cómo va llenado la matriz de confusión, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver el efecto, por ejemplo, acá tenemos la distribución de los ejemplos de true positives, ¿verdad? Acá la densidad de probabilidad azul muestra la probabilidad PX de que el modelo predice azul si un punto de datos tiene cierta probabilidad pronosticada X para ser azul. Entonces, esto es como la distribución de probabilidad para la clase azul
y esta es la distribución de probabilidad para la clase roja, ¿verdad? Entonces, entre estas dos, ¿verdad? Hay traslape. Entonces, hay una zona aquí en donde lo que muestra acá corresponde a lo que es falso positivo, ¿verdad? En donde yo digo que hay una cierta probabilidad que yo digo que es positivo, pero realmente es negativo. Y aquí en esta cola tengo también los falsos negativos, ¿verdad? En donde yo digo que pertenece a la clase negativa, pero realmente era positivo. Entonces, cuando yo voy moviendo este umbral, lo que estoy haciendo es desplazando estas curvas. Entonces, si yo esta densidad roja la desplazo hacia la izquierda, si se fijan, lo que va a estar ocurriendo es que me voy echando los falsos positivos, pero va aumentando los falsos negativos, ¿verdad? Y el mismo efecto si es que voy en el otro si el TP lo tiro, la curva roja va hacia la derecha, entonces voy eliminando los falsos positivos, pero los falsos negativos, pero los falsos positivos cada vez van aumentando. Entonces hay un juego ahí entre esos dos, ¿verdad? Fíjense que en un clasificador aleatorio, las densidades de probabilidad se superponen por completo, ¿ya? Y todos los puntos con una probabilidad predicha superior al umbral se predicen como positivos y otros negativos, ¿verdad? Y a medida que aumenta el umbral, obtenemos menos falsos positivos, más FN, es lo que estábamos viendo acá. Entonces, eso es ese efecto que yo les mencionaba acá, es lo que uno observa cuando se está moviendo en la curva ROC. En la curva ROC también, cuando esta diagonal, que es básicamente la identidad, igual a X, representa justamente el clasificador aleatorio, ¿ya? Es decir, que está tirando al azar la predicción. Por lo tanto, cuando uno hace esta curva, uno lo que quiere también es que ojalá esté por sobre esa diagonal, esa identidad, ¿verdad? Que eso estoy por sobre el rendimiento de un clasificador aleatorio. ¿Okay? Por otro lado, esto yo no lo voy a evaluar en clase, pero quiero que lo sepan desde el punto de vista ingenieril. Evidentemente uno le podría asignar costos a equivocarse, un falso positivo versus un falso negativo, ¿verdad? Entonces, la tasa entre estos dos define una pendiente en este espacio, y por lo tanto uno lo que hace es generar lo que se llaman estas curvas isoperformance o isometría, líneas que tienen el mismo costo. Entonces, por ejemplo, y ver dónde intersecciona la curva ROC con estas rectas que aparecen acá. Por ejemplo, esta que es de color calipso, ¿verdad? Equivale que en cada uno de estos puntos el costo, que para mí, de equivocarme tanto falso positivo como falso negativo, es el mismo en esta, mientras que estas otras que están acá tienen, por ejemplo, el color pink rosado, ¿verdad? Implica que me vale 10 veces más caro equivocarme negativos que falsos positivos, y el de acá corresponde a 10 veces peor que un falso negativo. ¿Ya? Entonces, dependiendo dónde interseccionan estas curvas, es básicamente tu punto de operación, ¿verdad? Entonces, evidentemente, si para mí equivocarme en un falso positivo es 10 veces más costoso, ¿verdad? Entonces, posiblemente mi punto de operación, ¿verdad? Voy a estar operando en esta zona de acá, y al revés para el otro caso. Eso ya es más cuando uno hace aplicaciones, pero yo no he visto, usted, el que esté interesado podría chequear, no he visto si eso está implementado en scikit-learn, poder hacer el uso de estas curvas, de estas rectas isoperformance, ¿ya? Entonces, bueno, eso es lo que está puesto acá. Ok, ¿cómo puedo usar las curvas ROC para seleccionar un modelo? O sea, comparar un modelo con otro y ver cuál es mejor, ¿verdad? Una vez más, podemos comparar varios modelos mirando la curva ROC, ¿verdad? Podemos calibrar el umbral dependiendo de si necesitamos un alto recall o un bajo
false positive rate. Podemos seleccionar entre algoritmos o hiperparámetros dependiendo de los costos involucrados, ¿verdad? Entonces, aquí nuevamente estamos graficando dos modelos, un random forest y el ROC, perdón, y el SVC. Y claro, aquí ambos no están, si se fijan, el umbral 0 y este es el umbral 0,5 menos el umbral 0 acá, están lejos, ¿verdad?, del punto operacional que uno esperaría. Ahora, ¿cómo cuantificar numéricamente cuál es mejor que esto otro? Es calculando el área bajo la curva, y eso la función viene implementada, ROC AUC score, ¿verdad? Acá hay también hay una función que se llama AUC, no más directamente, pero este hace una estimación ocupando una regla trapezoidal menos precisa que la que está implementada aquí. Así que ustedes sencillamente hacen ROC AUC score, ponen el vector verdadero en ambos casos, y acá ponen básicamente la salida del modelo numérico, ¿verdad?, con sus respectivas probabilidades o decision function. Y aquí podemos ver entonces que bajo la curva ROC, podemos ver que el área bajo la curva es 0,937 y el SVC 0,916. ¿Ya? Por lo tanto, estaría un poquito mejor el random forest. Si se fijan acá, si uno toma la recta y igual x, ¿verdad? Acá. Y pensando que esto es 1 y esto es 1, entonces el área de esto es 1, ¿verdad? Por lo tanto, mientras más cercano esto, el área under the curve sea igual a 1, significa que yo estoy teniendo básicamente algo que va así, ¿verdad? O sea que estoy agarrando todo el margen y estoy perfecto. Por otro lado, ¿verdad? Si es que yo tiro el y igual x acá, esto pasa a ser como el triángulo, y estoy justo partiendo en la mitad del cuadrado. Por lo tanto, el triángulo de abajo, o el de arriba, como quieran, eso tiene, del total del área, tiene la mitad, 0,5. Por lo tanto, cuando ustedes calculan el área under the curve, si les da un valor cercano a 0,5, significa que están, sin incluso visualizar esto, significa que el modelo de usted es bien malito, porque se está portando muy parecido a un clasificador aleatorio, es decir, que no aprendió nada del modelo y está eligiendo al azar las etiquetas de las predicciones, ¿ya? Por lo tanto, acá uno tiene que resguardar que efectivamente ojalá lo que uno quiere siempre es que esté lo más cercano a 1. ¿Ya? Algo importante a resaltar, y que de hecho vimos un poco el efecto en el ejemplo de juguete que vimos antes, ¿verdad?, con las matrices de confusión, con esos 100 puntos repartidos en las dos clases. El problema de las clases desbalanceadas, ¿ya? Eso es básicamente que en el conjunto de entrenamiento uno no tenga la misma cantidad o el mismo orden de cantidad de ejemplos por clase, ¿ya? Y eso genera un efecto súper malo en los clasificadores, porque finalmente quedan sesgados a predecir siempre la clase mayoritaria, ¿ya? Y por lo tanto, más aún, y queda oculto ese efecto en el accuracy, porque el accuracy, si en el conjunto de prueba también, ahí da lo mismo que esté desbalanceado, pero esencialmente el clasificador va a ser bueno en clasificar la clase mayoritaria, y como hay más de esos ejemplos en el conjunto de prueba, entonces finalmente uno dice, está súper bueno mi clasificador, pero en verdad no le está chuntando a ninguno de la clase minoritaria, ¿no? Por lo tanto, acá, porque es importante el área under the curve de la curva ROC, o sea, computar esta métrica de acá vía el ROC AUC score, es importante porque es popular, porque es insensible al desbalanceo de clase, ¿ya? Por lo tanto, esencialmente acá, este va a capturar realmente la noción de cuando uno ve un accuracy de 0,9, está feliz, pero después puede que el area under the curve termine siendo 0,6 o 0,7.
porque logra entonces, no se ve, no tiene ese sesgo de sencillamente premiar a la clase mayoritaria. ¿Ya? Esto era lo que les dije antes, si yo estoy adivinando la etiqueta, entonces se produce este fenómeno que es la identidad, ¿ya? O sea, esta diagonal en I igual a X, básicamente. Entonces, todos los puntos están en la línea diagonal, perdón, por lo tanto, el area under the curve es 0,5, como dije antes. Y Hint use la visualización de TPR y FPR para ver esto. ¿Ya? Aquí, de hecho, hay un ejemplo. Acá vamos a hacer un problema de 3 dígitos, perdón, un ejemplo de dígitos desbalanceados. Este es un dataset, si quieren lo inspeccionan después, para clasificación de dígitos, donde los dígitos son más bien representaciones de 8 por 8 píxeles, por lo tanto son 64 atributos esencialmente, donde el atributo es la intensidad del píxel, ¿verdad? Y acá vamos, y es un problema de 10 clases, ¿ya? Del dígito 0 al 9, pero acá lo que vamos a hacer es transformar el problema en un problema binario, sencillamente haciendo que la etiqueta 9, el dígito 9 es una clase y todos los otros números son de la otra clase. ¿Ya? Por lo tanto, hay poquitos ejemplos en comparación a todos los otros de la clase 9, ¿ya? Porque estoy metiendo en un mismo saco las etiquetas de todos los otros dígitos, ¿ya? Del 0 al 8. ¿Verdad? Y acá podemos ver esencialmente cómo la proporción, aquí vamos a entrenar un clasificador, el Super Vector Machine, pero lineal. Insisto, aquí estamos jugando con un parámetro, un hiperparámetro de este modelo, que lo vamos a ver después en detalle, que es este gamma. Entonces, fíjense, aquí está ploteado esencialmente si tomamos un gamma igual 1, pasa a ser un modelo muy cercano, pasa a ser un modelo aleatorio, como pueden ver. Pero sin embargo, el accuracy es de un 90%. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque, insisto, es un problema de 10 clases, ¿verdad? De 0 a 9. Y si se acuerdan, está desbalanceado porque lo transformamos en un problema de 2 clases nomás, donde la clase positiva es el dígito 9 y todos los otros dígitos en la otra clase. Entonces, acá, si se fijan, el accuracy me da súper alto, y uno podría decir, oh, está espectacular mi modelo, pero el area under the curve es 0,5. Y por lo tanto, en verdad, el modelo entrenado con este hiperparámetro es muy malo. Sin embargo, para regular ese efecto, al cambiar este hiperparámetro de este clasificador, fíjense que logramos mantener, el accuracy sigue siendo el mismo en el conjunto de pruebas, pero el area under the curve mejora significativamente, incluso llegando al caso casi teórico perfecto, ¿verdad? Que es un area under the curve cercano a 1, ¿verdad? En donde el punto operacional está acá, ¿ya? Así que, pero solo para mostrar que efectivamente esta noción de desbalance, el accuracy no tiende a engañar, pero el area under the curve logra capturar mejor ese fenómeno. Entonces, el take home message, ¿verdad? Es básicamente, con respecto a esta parte, es que el área bajo la curva, de una curva ROC, ¿verdad? Es muy recomendable, especialmente en datos desbalanceados. Y también hay que tener presente que uno puede calibrar el umbral, ¿verdad?, de salida según las necesidades, para regular si es que si estoy más happy con alto falso positivo o alto falso negativo o viceversa. Ok, luego solo podemos comentar algo antes de vuelta del recreo, vamos a ver qué ocurre. Esta parte es más rápido porque se extrapola. ¿Qué pasa en el caso de multiclase con todas las métricas que hemos visto? ¿Ya? Y lo que vamos a ver es que en general, las métricas multiclase se derivan de las métricas binarias
sencillamente promediadas en todas las clases. Es decir, que voy agarrando, por eso el Classification Report lo hace a nivel de clase, en donde va tomando para cada una como que si fuera la clase positiva y metiendo todas las otras en otro saco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace acá. Consideramos los datos completos de... aquí el ejemplo que vamos a ver ahora es tomar los datos completos del reconocimiento de dígitos, ¿ya? Escrito a mano, que son 10 clases. Okay. Eso. Así que al retorno al recreo vamos a ver el caso de multiclase y posiblemente después al final, y el segundo bloque, eventualmente vamos a alcanzar un poquito del aprendizaje de ensambles que corresponde a la clase 4. Eso por ahora. Nos vemos en 15 minutos más. Perfecto.